Bueno, buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nueva capacitación virtual. Hoy vamos a estar trabajando específicamente la creación y configuración de un examen en línea, específicamente la actividad de cuestionario en Moodle. Les damos desde el campus virtual una calurosa bienvenida a esta capacitación. Nos alegra mucho contar con la participación de todos ustedes. Nos estamos encontrando pues todos los viernes a esta hora y nos alegra mucho que ustedes estén pues haciendo las preguntas y estén también sugiriendo los temas que les gustaría seguir revisando en estas capacitaciones. Entonces, como les comentaba, hoy es una de las temáticas que más hemos recibido que quieren de pronto revisar, que es el cuestionario, en este caso en Moodle. Hoy nos va a estar acompañando el ingeniero Javier Mauricio Gallo, quien desde el campus virtual pues va a estar como capacitador en la tarde de hoy y quien pues a continuación entonces le voy a dar la palabra para que iniciemos la capacitación. Entonces nuevamente bienvenidos para todos. Vamos a estar más o menos 40 minutos en la capacitación. Una vez finalizado ese tiempo vamos a tener la oportunidad de hacer preguntas. Sin embargo, si a lo largo de la capacitación tienen alguna inquietud, pueden hacerla a través del chat o pues también a través del micrófono. De pronto la forma como ustedes se sientan más cómodos para que podamos de pronto darle respuesta a las inquietudes que se vayan teniendo. Nuevamente a todos muchas gracias y bienvenidos. Entonces, ingeniero Mauricio, voy a darte la autorización para que tenga ya el control de la plataforma. Muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Inge, Tatiana, se están como un poquito entrecortando la comunicación. No sé si me escuchan. Primero que todo, pues darle la bienvenida nuevamente a un nuevo webinar, y en esta ocasión es sobre la actividad cuestionario, que me parece que es una de las más importantes que contamos en la plataforma Moodle, ya que a nosotros como docentes nos permiten crear exámenes en línea y de ser preguntas cerradas se califican automáticamente. Entonces, primero quisiera como confirmar si todos me están escuchando bien. Le pediría el favor a la ingeniera Tatiana que me confirmara, por favor. Lo escuchamos, Te ingeniero. Bien. escuchamos, Mauricio. Ya tienes el manejo de la plataforma. Perfecto, Inge, muchas gracias. Bueno, por favor, me confirman si en este momento ya están viendo mi pantalla. Sí, perfecto. Se ve Sí, señor, bien. perfecto. Ingeniero. Sí. Ok, vale. Entonces, como les comentaba, vamos a aprender o a conocer cómo diseñamos una actividad cuestionario, ¿sí? En la plataforma Moodle. Entonces, para iniciar, pues sabemos que tenemos que ingresar a nuestro campus virtual. Voy a hacer ese proceso. Una vez dentro de nuestro campus virtual que nos hayamos logueado, ingresamos en el bloque de mis cursos al espacio donde queremos agregar esa actividad cuestionario. En este caso, yo sigo trabajando con mi aula matriz derecho. Ok, entonces, lo primero que debemos hacer cuando diseñamos o vamos a crear un cuestionario es crear una categoría, la cual nos va a almacenar y nos va a organizar las preguntas que al final vamos a utilizar en el cuestionario. Esto es muy importante. Si no creamos una categoría, las preguntas que nosotros utilicemos en el cuestionario se nos pueden perder o van a ser muy difíciles de localizar. Por eso es importante crear la categoría. Que con eso es lo que vamos a iniciar. ¿Cómo creamos una categoría? Entonces, en el bloque de administración, que en este caso lo tienen aquí a la izquierda, pero también recuerden que lo pueden encontrar aquí, ¿sí? Dependiendo de la ubicación que ustedes tengan en ese bloque. A mí me gusta tenerlo acá. Una vez dentro del bloque de administración, aparece el banco de preguntas. Yo le doy clic aquí en el icono, que es una carpetica, para que se desplieguen las 4 opciones.
Y como les decía, la primera que vamos a utilizar es categoría. Entonces yo ingreso a categorías, me voy donde dice añadir categoría, y en categoría padre, esto es muy importante, categoría padre, debemos elegir superior para que esa categoría no dependa de ninguna otra y no vaya a ser eliminada por otra persona. Entonces yo elijo superior y después me voy a donde dice nombre y le coloco el nombre que identifica las preguntas que yo voy a subir. Por ejemplo, puedo colocar que es un quiz y colocar del tema que sea. O puedo colocar que es examen primer corte, ¿sí? El nombre que ustedes quieran. Como les había mencionado anteriormente, lo que aparezca en asterisco rojo es obligatorio, de resto es opcional. En información sobre la categoría, como no es obligatorio, yo la verdad no le agrego nada. Y le digo, para finalizar, añadir categoría. Una vez creada la categoría, me devuelvo al bloque de administración y me voy a la opción de preguntas. Ya no es categoría, sino preguntas. Cuando ingresamos al espacio de preguntas, entonces nos dice seleccione una categoría. Efectivamente, vamos a seleccionar la categoría que previamente he creado. Entonces, examen primer corte. Y claro, nos va a aparecer vacía porque no hemos agregado ninguna pregunta. Entonces, para crear preguntas, tenemos este botón que dice crear una nueva pregunta, que al momento de dar clic, se nos despliegan bastantes opciones, pero en el día de hoy vamos a ver las más utilizadas para que ustedes empiecen a crear sus propios exámenes, ¿vale? Entonces, vamos a iniciar con la que todo mundo se podría decir que utiliza, son las de que se utilizan las pruebas Saber Pro, en todos esos procesos, que son las de opción múltiple. Entonces, la selecciono y le digo agregar. Cuando empezamos a crear una pregunta de opción múltiple, lo primero que nos dice es el nombre de la pregunta. Este nombre de la pregunta es identificativo para el docente. El estudiante nunca va a ver ese nombre de la pregunta. Yo recomiendo siempre que coloquen, por ejemplo, la P en mayúscula, que significa la pregunta, y el número 1, porque va a ser mi primera pregunta. Pero ustedes ahí le pueden colocar el nombre que ustedes quieran. No pasa nada. Es más para que ustedes lo identifiquen. Por eso yo le coloco P1, porque va a ser mi pregunta 1 de la categoría examen primer corte. No quiere decir que vaya a ser la primera pregunta para el estudiante. No, eso al final nos vamos a dar cuenta de eso. Eso no quiere decir que vaya a ser la primera pregunta. Es solo para identificar nosotros como docentes. Viene el enunciado en la pregunta. Entonces yo aquí en Word ya tengo una opción para no escribirlo. Y tengo mi enunciado de la pregunta. Entonces mi enunciado es ¿en cuál país se encuentra la Torre de Pisa? ¿Sí? Aquí solamente va el enunciado, no van las opciones, que es un error que a veces cometen. Aquí solamente va el enunciado. Y tengan cuidado, en el enunciado no puede ir números. Esto no se podría, porque lo que les decía, no sabemos qué número de pregunta le va a corresponder al estudiante cuando haga el examen. Entonces no puede ir ni números, ni tampoco letras, tampoco así. Debe ir solo el texto, ¿vale? Importante que lo tengan en cuenta. Ok. La puntuación por defecto se deja predeterminado 1, tranquilos. En retroalimentación general es un espacio que no es obligatorio, pero si ustedes quieren dejar un comentario para que el estudiante observe, independiente de la opción que responda, le va a aparecer ese mensaje si ustedes colocan algo en retroalimentación general. Es opcional. Yo la verdad no lo voy a colocar. Después nos dice una o varias respuestas. Tenemos la opción de decir, se permiten varias respuestas o solo una respuesta. Casi en un 99.9% en este tipo de preguntas solo es una respuesta la correcta. Por eso elijo solo una respuesta. Barajar respuestas viene ya predeterminado, viene con el check. Es importante que lo dejen para que no siempre en esa pregunta la respuesta sea la C o la B o la A, que se baraje
y el estudiante tenga diferentes opciones de respuesta. Numerar las selecciones, pues tenemos varias opciones. La verdad, eso ya más con esquema. A mí particularmente me gusta el ABC en mayúscula, pero pueden elegir cualquiera. Ok. Después entonces empiezan a aparecer las selecciones. Entonces, ¿cuál va a ser mi primera opción? Entonces yo ya la tengo acá. Por ejemplo, la tomo. ¿Sí? Y la pego acá. Ok. De una vez me dice calificación. Como sabemos que esta no es la respuesta correcta a mi pregunta, la dejo así como ninguno. También tengo la posibilidad de colocar una retroalimentación si el estudiante llega a seleccionar esa respuesta. Pero, como les decía, es opcional. Si ustedes quieren colocar algún texto acá, lo pueden hacer. De lo contrario, lo pueden dejar en blanco. Y así sucesivamente con la siguiente selección. Entonces, yo lo mismo. Selección 2. Lo mismo, calificación ninguna porque no es la correcta. Voy a irme a la 3. ¿Sí? Y ya que en este caso la 3 sí es correcta, yo debo en calificación decirle que es el 100%. ¿Sí? Esa es la diferencia cuando nosotros vayamos a elegir que esa es la respuesta correcta. Tenemos que decirnos en calificación 100%. Y terminamos, en el caso de mi opción de pregunta, con la cuarta opción, que iría acá. ¿Sí? Y tengo más posibilidades de colocar 5 y si necesito más, puedo dar clic acá en espacios en blanco y nos va a aparecer más opciones. Ustedes pueden utilizar las que desean. Casi siempre son 4, entonces por eso utilicé esas 4. Y en la tercera para mí es la de 100%, las otras son ningunas porque son incorrectas. Ya no debo configurar más, lo otro se deja estándar, no lo modificamos, solo damos clic en guardar cambios. Y aquí ya nos vamos a dar cuenta que en mi categoría de examen primer corte ya aparece entre paréntesis el número 1, que identifica que tengo una pregunta en esa categoría, que es la que está acá. Como nos damos cuenta, aparece el nombre del usuario y el día, el año y la hora en que lo creó. Yo siempre recomiendo que cuando ustedes creen una pregunta, le den clic en el icono que es una lupita que aparece aquí al lado derecho, para que observen cómo les va a aparecer la pregunta a los estudiantes y la puedan contestar. Entonces, si se dan cuenta que para mí la respuesta cuando lo configuré Italia era la C y ahora apareció siendo la A, por lo que activamos la opción de barajar, que me parece que es muy importante. Entonces, voy a elegir la A. Le digo enviar y terminar. Y me debe aparecer en verde, no sé si alcancen a ver, un check que me identifica que la pregunta está bien creada, bien configurada y el estudiante no va a tener inconvenientes si responde de la manera correcta. Ok. Perdón, me interrumpo. Señora. Mauricio, resulta que yo hago la pregunta y cuando ya la tengo aquí me doy cuenta que la tengo mal. ¿Cómo la corrijo? Ok, profe, perfecto. Entonces supongamos que no es Italia, es Colombia. Cierro la ventana y aquí en la pregunta tengo otros iconos que la de editar es esta ruedita en el cual doy clic, ingreso nuevamente a la configuración de la pregunta, bajo a donde están mis opciones y entonces, por ejemplo, si no es Italia, entonces yo aquí, ok, no, aquí es ninguno y, es España, entonces España tiene el 100% y guardaríamos cambios, ¿vale? Así se edita o se corrige si nos ha quedado mal configurada la pregunta, ¿vale? Gracias, Mauricio. Con mucho gusto. Entonces, voy a darle en este caso cancelar porque pues, yo sí la tenía bien configurada. Ok, perfecto. Así creamos todas las preguntas tipo opción múltiple. Es muy sencillo. Es de cuidado, pero es muy sencillo, ¿vale? Vamos a continuar con el tipo de pregunta
verdadero y falso. Entonces la seleccionamos y le decimos agregar. En este caso, lo mismo, nos vuelve a aparecer nombre de pregunta. Como yo llevo un conteo, entonces para mí sería la P y el número 2. Lo mismo, un enunciado de la pregunta. Ya que esto es falso y verdadero, yo no puedo aspirar a colocar opciones, como lo hicimos en opción múltiple. Aquí tiene que ser un enunciado donde cuando el estudiante lo lea, diga si lo que se está diciendo es falso o es verdadero. Porque a veces eso es uno de los errores que comete el docente. Coloca aquí en el enunciado de la pregunta como esperando a que el estudiante deba contestar algo, ¿sí? Como una palabra o deba elegir algunas opciones y no. Aquí es un enunciado en el cual identifica al estudiante si lo que se está diciendo es verdadero o es falso. Aquí yo tengo un ejemplo. Lo copio, que es hasta acá. ¿Sí? Lo pego. Le quito el subrayar, o si lo quieren tener subrayado lo pueden hacer, sino que a mí no me gusta. Y ese es el enunciado de mi pregunta. Los modelos de aprendizajes actuales desarrollan competencias como el aprender haciendo y la capacidad para innovar. En pocas palabras, el estudiante cuando lea eso me tiene que decir si estoy en lo correcto o estoy diciendo algo falso. Entonces, aquí de una vez, lo que les decía, puntuación por defecto, lo dejamos predeterminado. Retroalimentación general, si quieren colocar algún texto, algún enunciado, cuando el estudiante conteste falso o verdadero, porque recordemos que retroalimentación general es que siempre le va a aparecer al estudiante sin depender si escribe correcto o incorrecto, falso o verdadero. En este caso, abajo ya nos aparece respuesta correcta, donde yo identifico si lo que estoy diciendo es falso o verdadero. En este caso, para mí, es verdadero. Si ustedes tuvieran que decir falso, toman la segunda opción, ¿vale? Aquí tienen la opción también de retroalimentación para cuando el estudiante escriba verdadero, que le aparezca un mensaje, o cuando escriba falso, le aparezca un mensaje. Esto, como les digo, es opcional. Yo, la verdad, no lo aplico, pero cada uno puede tomar la decisión. Lo importante es que venga el texto, ¿sí? O el enunciado, y que digan en la respuesta correcta si es verdadero o es falso. Lo otro, no debemos modificarlo, viene predeterminado y guardamos cambios. Si se dan cuenta, crear una pregunta falso y verdadero es mucho más sencilla que la de opción múltiple. Es colocar el enunciado y decir si es verdadero o es falso y ya. Entonces, ahí es donde uno como docente mira qué nivel de rigurosidad le aplica a ese tipo de pregunta para que no sea tan fácil. Ok, ahora nos vamos para la siguiente pregunta, que es emparejamiento, que es la famosa de columna A y columna B y asociar. Entonces, yo le voy a dar a agregar. Nos vuelve a aparecer lo mismo, nombre de la pregunta. Ok, sigo con la pregunta o con el nombre que yo voy identificando, la P y el número 3. Después viene el enunciado de la pregunta. Entonces, yo también aquí tengo uno. Ahí perdonarán, pero tomé un ejemplo de fútbol. Sé que a todos no les gusta, pero es para que ustedes me entiendan. Entonces, en el texto o en el enunciado de la pregunta, en el tipo de emparejamiento, yo tomé este ejemplo: asociar los siguientes equipos de fútbol con su país de origen. Pero ustedes pueden colocar también asociar los siguientes países con su capital, asociar los siguientes símbolos con su definición. ¿Sí? Es cuando uno hacía o realizaba en los exámenes presenciales las dos columnas y uno tenía que con la flechita, ¿sí?, asociarlos. Ese es este tipo de pregunta de emparejamiento. Ok, entonces una vez escrito el enunciado, puntuación por defecto le dejamos 1. Lo mismo, retroalimentación general por si quieren escribir algo, ¿sí? De lo contrario lo dejan en blanco. Este es importante que lo dejen activos, el barajar, para que lo que les digo, no siempre salga el mismo esquema para los estudiantes y sea más fácil para que ellos logren hacer copia. Entonces, barajar va a ser un poquito más difícil esa cuestión. Entonces, ahora nos dice respuestas. Ok, entonces,
la respuesta a la primera opción. Entonces yo puedo colocar aquí, vamos a colocar, por ejemplo, Liverpool. Y la respuesta de que ese equipo de fútbol es de Inglaterra. Entonces, si nos damos cuenta, aquí yo tengo que una vez asociar la pregunta y la respuesta correcta. Eso es otro error que a veces cometen. Aquí colocan respuestas como incorrectas porque creen que él lo va a barajar. No, no. Aquí yo tengo que colocar pregunta y respuesta correcta. Pregunta y respuesta correcta. Igual en la 2. Entonces podemos tomar ahora Real Madrid. Respuesta, España. La 3. Tomemos, a ver, River Plate, que es de Argentina. ¿Sí? Ok, quiero agregar más. Doy clic aquí en 3 más conjuntos de espacios en blanco. Y voy a observar que me aparecen 3 opciones más. Si quiero más, sigo dando clic acá. No hay ningún problema. El número que ustedes quieran agregar. Entonces, yo aquí voy a seguir. Voy a colocar ahora, no sé. Ok. Coloquemos Millonarios. Este es de Bogotá. Bueno, perdón, de Colombia. Que es cierto que es país, no ciudad. Atlético Bucaramanga, ingeniero. Sí, profe. Es que ese sería muy fácil porque dicen que va a ser más fácil encontrar. Ok, entonces, esto es una sugerencia en las preguntas de emparejamiento. Yo siempre coloco más respuestas de las preguntas solicitadas porque a veces sucede que el estudiante conoce la respuesta de 3 y la 4 la va a tomar por defecto. Entonces es bueno darle más opciones para que el estudiante no por defecto elija esa respuesta. Entonces yo aquí puedo colocar, por ejemplo, otro país, voy a colocar Chile y aquí en la 6 voy a colocar Suiza. ¿Ok? Esto, lo que les digo, no lo movemos, no lo tocamos, viene predeterminado. Voy a guardar cambios. Y algo que me faltó en la pregunta anterior, en la de falso y verdadero, fue verlo aquí en la lupita para observar cómo le va a aparecer al estudiante, ¿sí? Que aquí está. Y si dan cuenta, solo me aparece verdadero y falso. Entonces, ok, vamos a responder. Voy a contestar erróneo, falso. Y le digo enviar y terminar. De una vez me está diciendo con la X, ok, te quedó mal. Entonces sabemos que está bien configurado porque es verdadero ese enunciado que estoy informando o diciendo. Ahora vamos a observar la de emparejamiento que está acá con la lupita. Y mira cómo queda, súper, súper chévere, interesante, como les decía, columna A y columna B, ¿sí? Y entonces uno empieza a asociar. Entonces mira que de una vez, cuando yo elijo, por ejemplo, para Liverpool, ¿qué opciones tengo? Me aparecen todas las opciones que yo agregué. Entonces lo que yo les decía, si yo, por ejemplo, sabía que Liverpool era de Inglaterra, Real Madrid era de España, Millonarios era de Colombia, y aquí ya me aparecía de una vez que solo tenía la opción de Argentina. Entonces, por descarte la iba a tomar. Por eso mi sugerencia de agregarle más respuestas para que el estudiante no la tenga tan fácil. ¿Sí? Entonces, aquí si el estudiante tiene que de verdad conocer y no por defecto lo va a obtener de la respuesta correcta. ¿Ok? Entonces, yo aquí tomo Argentina, le digo enviar y terminar. Y si nos damos cuenta, todo me quedó bien. Otra manera que ustedes pueden utilizar este tipo de pregunta de emparejamiento es agregando aquí imágenes. Entonces ustedes pueden agregar aquí una imagen y que ellos asocien aquí la respuesta a esa imagen. También lo pueden utilizar tanto con texto como con imágenes, ¿vale? Pero las imágenes deben ir en la columna de la A o de la primera columna, porque aquí sí no se puede agregar imágenes, solo se puede agregar texto, ¿vale? Ok, cierro y continúo con la otra pregunta que se llama respuesta corta. Y le digo agregar.
Ok, entonces seguimos. B4. Enunciado. Entonces, yo tengo aquí ya un enunciado, la respuesta corta. Sí. ¿Qué le digo al estudiante? Que es un software que permite la creación de mapas mentales en línea, los cuales se pueden descargar y compartir. Aquí lo importante en el enunciado, cuando yo planteé este tipo de pregunta, mi recomendación fundamental es que la respuesta sea concreta, que sea de una palabra, no que sea de una oración, no que sea de más de 3 palabras, porque el computador lo que hace es identificar que lo que el estudiante escriba es lo que el profesor también escribió. Entonces, si por ejemplo uno le pide el nombre del presidente de Colombia, si él coloca solo un nombre y el profesor colocó los 3 o los 4, el computador lo va a tomar como si estuviera equivocado. Entonces, por eso es que recomiendo que en este tipo de preguntas sean muy cuidadosos como docentes y coloquen pregunta o el enunciado y la respuesta sea una sola palabra o por máximo 2. Yo, por ejemplo, en este tipo de pregunta, en el enunciado que mencioné, la respuesta es la siguiente. Es Mindomo, que es una herramienta web 2.0 que me permite crear mapas mentales en línea. Entonces, lo que les decía, puntuación por defecto, lo dejamos 1, retroalimentación general, opcional, si ustedes lo quieren colocar, muy bien, si no, no pasa nada. Esto es importantísimo, que uno configure que igual mayúsculas que minúsculas, porque a veces el estudiante da la respuesta correcta, pero todo en mayúscula. Entonces, que el computador lo valga como correcta sin importar que esté en mayúscula o en minúscula, ¿vale? Entonces, aquí ya me dicen respuestas, respuesta 1, yo colocaría Mindomo y en calificación le digo que es el 100% porque es correcta. Aquí, si yo quiero colocar una retroalimentación, es opcional. Y dirán que para qué aparecen estas opciones de respuesta 2 y respuesta 3. Algunos profesores aquí colocan respuestas erróneas. No, 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 no. Estas opciones de respuesta 2 y respuesta 3, y hasta para más espacios hay la posibilidad, es cuando uno, como profesor, configura en este tipo de pregunta-respuesta corta, respuestas que, por ejemplo, si yo voy a dar un ejemplo, coloco Mindo. Entonces uno dice, se acercó, voy a darle 50%, ¿sí? O también, como les decía, lo del presidente, ¿sí? O lo de, por ejemplo, si fuera a decir la capital de Colombia, muchos van a decir que es Bogotá, con tilde en la A, eso está correcto. Pero otros van a decir que es Santa Fe de Bogotá. Y también está correcto, ¿cierto? Entonces uno dice, pues acá también es 100%, porque puede decirlo de las dos maneras y está en lo acertado. O también puede decir uno como el profesor, bueno, si coloca Bogotá sin tilde, pues voy a ser buena gente y le voy a colocar 50. Le voy a quitar la mitad por no saber que lleva tilde en la A. Entonces, eso sirve para cuando uno tiene bastantes tipos de opciones en la respuesta de respuesta corta, perdón. ¿Sí? En mi caso, pues la respuesta corta solo es Mindomo, no hay ninguna otra posibilidad. ¿Sí? La respuesta es Mindomo y no más. Entonces no necesito utilizar los otros espacios. Solo con el primero debe escribir esto, de lo contrario está equivocado y le va a aparecer error. Entonces, lo que les decía, esto se deja predeterminado y le digo guardar cambios. Ok, perfecto. Vamos a observar la pregunta 4 en la lupita, cómo le va a visualizar el estudiante. Entonces, aquí está el enunciado y aquí el espacio para responder. Entonces, mira, voy a escribir todo en mayúscula para que se den cuenta que no pasaría nada si el estudiante me escribe todo en mayúscula. Le digo enviar y terminar. Y como vemos, aparece el check en verde, que no importa si lo coloco en mayúscula o minúscula, desde que esté escrito como yo lo configuré, le va a aparecer al estudiante como correcto. Ok. Esos son los 4 tipos de preguntas
¿Qué vamos a ver en este webinar? Lo que hemos terminado es de configurar un banco de preguntas con una categoría para tener un orden y dentro de ella almacenar el número de preguntas que nosotros queremos utilizar en el quiz o en el cuestionario o en el examen que vamos a hacer. Ustedes pueden ahí agregar muchas más de opción múltiple, verdadero y falso, emparejamiento, respuesta corta. Sí, pueden utilizar y agregar muchas más. Estas son las 4 que más utilizamos. Sé que hay más, pero quiero que empecemos por estas 4 que son las que más utilizamos y que aprendimos el día de hoy. Ahora yo, como docente, tengo que irme a mi aula, en este caso se llama Aula Matriz Derecho, debo activar edición y me debo ubicar en la sección que yo voy a agregar ese cuestionario o ese examen o ese quiz. Voy a tomar el ejemplo de la sección número 3. Y sabemos que al final es donde nos aparece agregar un activado recurso. Doy clic ahí, tengo las actividades, elijo cuestionario y le digo agregar. Lo que voy ahora a hacer es a crear el cascarón que va a contar con las preguntas que ya previamente creé en el banco de preguntas, valga la redundancia, ¿sí? Entonces, en este cascarón lo que yo hago es colocar un nombre. Entonces, también puedo colocar examen primer corte, ¿sí? Un enunciado. Aquí es importante que ustedes mencionen como en este espacio, en esta actividad o en este cuestionario se va a evaluar los conocimientos adquiridos en el primer corte o los conocimientos adquiridos en el tema que ustedes vayan a utilizar. Ahí pueden colocar una descripción muy concreta, muy cortica. Como se dan cuenta es opcional, pero a mí me gusta que en las actividades siempre haya alguna descripción así sea muy corta, ¿vale? Importantísimo, vamos a temporalización. ¿Cuándo se va a abrir y cuándo se va a cerrar ese quiz o ese cuestionario? Entonces, voy a habilitarlo hoy, 29, voy a tomar ese ejemplo, y lo voy a habilitar a las 3:30. Supongamos que ya se estuviera habilitado. Es que ahorita tomo el ejemplo con un estudiante. Entonces, lo habilito a las 3:30 y le digo que se va a cerrar a las 4 de la tarde. ¿Sí? De este mismo día. Ustedes pueden configurarlo el día y el cierre como ustedes lo necesiten. Lo importante aquí es que en el límite de tiempo, si yo le voy a colocar 30 minutos, yo recomendaría que acá le dé más tiempo. ¿Por qué? Porque si nos damos cuenta, el rango es de 30 minutos y el límite de tiempo también es de 30. Si el estudiante por alguna falla de internet no se pudo conectar rápido o apenas el computador está un poco lento, si el estudiante ingresa a las 3:35, ya le va a decir al estudiante, profe, qué pena, ya no tengo 30 minutos como lo dice, sino 25. Entonces siempre es bueno dar un poquito de rango, al menos de 10 minutos, ¿sí? Para que el estudiante pueda ingresar. Es como hacemos nosotros presencialmente cuando le decimos al estudiante en el examen que solo tiene 15 minutos para llegar y entrar. De lo contrario, no va a poder ingresar a hacer esa prueba presencial. Lo mismo aquí virtual. Demos un rango de 10 o 15 minutos, como ustedes quieran, para que el estudiante pueda ingresar. ¿Eso qué quiere decir? Que si el estudiante ingresa a las 3:40, sigue teniendo sus 30 minutos. Pero si ya ingresa, por ejemplo, a las 3:50, ya no va a tener 30 minutos, sino 25. Ahí sí ya él va con un desfase de tiempo, pero él tuvo 15 minutos para ingresar y no lo hizo. ¿Ok? Entonces eso es importante tenerlo en cuenta, ¿vale, profes? Aquí cuando dice, cuando el tiempo ha terminado, tenemos 3 opciones, pero es importante que elijan la primera, que es la que viene predeterminado, porque es la que me permite a mí que el envío se realice automáticamente cuando el tiempo ha terminado. Entonces, ¿qué quiere decir? Supongamos que son 10 preguntas y el estudiante iba en la 9ª y se le acabó el tiempo. Entonces, que automáticamente envíe todo lo que hizo y no le vaya a aparecer el examen como 0 porque él contestó 9 preguntas. Entonces, por eso es importante que dejen el envío se realiza automáticamente. Ok, esto ya viene de una vez, ¿sí? Bloqueado porque elegimos esta opción. El envío se realiza automáticamente. Solamente se habilitaría si yo elijo la segunda,
y ahí sí ya se habilita, pero no recomiendo esas opciones porque va a ser perjudicial para el estudiante y siempre se va a quejar. Entonces, vamos a elegir la primera y seguimos. Entonces, calificación. Aquí lo importante en calificación es en intentos permitidos que ustedes no dejen sin límite porque el estudiante podría hacerlo 1000 veces, 100 veces, 50 veces, hasta que en pocas palabras saque 5. Entonces aquí es importante, casi siempre, también lo digo en un 99.9%, solo tiene un intento para que el estudiante desarrolle dicha prueba, cuestionario o quiz. De resto se deja predeterminado, aunque aquí en calificación para aprobar, pues es solo como por visualizar, ustedes pueden colocarle lo que deben sacar para aprobar, un 3 o un 3.5, pero eso la verdad es más como por visualización, no afecta en nada. Ahora nos vamos en esquema. Aquí es importantísimo. En cada página, ¿sí? ¿Cuántas preguntas el estudiante va a observar? Si es un cuestionario bastante largo, por ejemplo, de 30 preguntas, no sería viable que en cada página aparezca una pregunta porque el estudiante tendría que pasar 30 páginas. Entonces ahí es donde dicen, no, pues son muchas, pongamos a menos de 3, para que en vez de sean 30 páginas, si yo le digo 3 preguntas, serían 10 páginas, ¿sí? Entonces, en este caso, como mi ejemplo es de 4 preguntas, es cortico, yo voy a dejar que cada pregunta sea en una página, pero ustedes lo configuran a su gusto. Le damos aquí clic en ver más, porque el método de navegación, eso es algo que aprendimos en este año. Podemos elegir el método de navegación libre, que quiere decir que el estudiante pueda navegar por la prueba. Por ejemplo, si quiere irse a la pregunta 5, se puede ir a las 5, devolver a la pregunta número 2 y después a la pregunta 10, jugar con esa navegación, con el ir y devolverse y hacer ese proceso en el cuestionario si lo dejamos de manera libre, o podemos elegir secuencial, que me parece a mí interesante porque lo que hace es que el estudiante no pueda pasar de página sin responder, y si pasa de página sin responder, ya no se puede devolver a seleccionar esa pregunta o a contestar esa pregunta. Esto es bueno sobre todo en estos momentos que estamos haciendo los exámenes virtuales, porque el estudiante siempre trata de hacer copia. Entonces, la primera pregunta que le aparece, le toma un pantallazo, le toma una foto, se la envía a todos sus amigos, y que él hacía, mientras tanto, iba avanzando en las otras preguntas mientras le respondían esa. Ahora no lo va a poder hacer si está en secuencial porque tendría que esperar a que le pasen esa respuesta, el tiempo empieza a contar, ¿sí? Y ahí va a tener dificultades, o al menos no va a tener el mismo tiempo de que si nosotros dejamos la opción de libre. Entonces, por eso me gusta a mí la opción de secuencial, y ahorita lo vamos a ver con un ejemplo que yo tengo un estudiante. Entonces, elegimos secuencial, pasamos en comportamientos de pregunta, lo dejamos predeterminado, pasamos a opciones de revisión, que es muy, muy importante. Por ejemplo, tenemos 4 columnas. Durante el intento tiene que estar inhabilitado. Claro que sí, porque si yo habilito algo durante el intento, el estudiante va, antes de entregar el examen, a saber si le quedó bien la pregunta o no. Entonces yo aquí tengo que tener todo inhabilitado como lo tengo en este ejemplo. La recomendación es que nunca esté activo. La segunda, inmediatamente después de cada intento, hay 2 opciones. Cuando el estudiante termina el intento, por ejemplo, el primer estudiante que termina, no vea de una vez la retroalimentación completa porque le va a pasar a sus compañeros todas las respuestas de las preguntas. Entonces, uno como docente tiene 2 opciones. Colocar que se habilita solo puntos, ¿qué quiere decir? Que el estudiante cuando termina el intento, así sea el primero, le va a aparecer es cuánto tuvo, 5, 4, 3, 2, la nota. Pero a veces también eso es perjudicial porque si el estudiante saca o tiene 5, de una vez va a saber que todo le quedó correcto y le va a soplar o a decir a los compañeros. Entonces, a algunos docentes no les gusta de que ellos vean la nota hasta que se finalice el cuestionario, hasta que nadie más lo pueda corregir o lo pueda modificar o pueda participar en él. Entonces, ahí es donde uno dice, no, yo no quiero que tampoco el estudiante cuando termine vea los puntos. Entonces, ustedes aquí definen si quieren o no quieren. Más tarde, mientras el cuestionario está aún abierto, lo mismo, si el cuestionario tiene un rango de, por ejemplo, un día para que el estudiante lo pueda desarrollar,
Si el estudiante lo hace a las 6 de la mañana y de una vez ve todo, a los otros compañeros les pasa todas las respuestas y los otros compañeros van a obtener 5. Entonces ahí ustedes también definen si quieren que ellos vean solo los puntos o que no vean nada y que vean solamente, después de cerrar el cuestionario, puedan observar toda la retroalimentación y su nota. ¿Por qué yo recomiendo que solo se habilite la última columna? Porque así ustedes evitan de que el estudiante vaya a soplar o vaya a mencionar las respuestas porque el cuestionario ya le va a decir que sacó 5 o le va a permitir ver cuál es la respuesta a las que le quedó mal. Entonces, por eso es importante solo habilitar la última columna, que así uno como docente tiene la tranquilidad de que nadie más, ¿sí?, va a tener acceso, sino hasta el final, que ya nadie más va a participar y que pueda ver su nota y pueda observar cuáles le quedaron mal y las que le quedaron mal, por qué fue, que le aparezca cuál es la respuesta correcta. Entonces, por eso yo recomiendo que se habilite solo esta última columna. Vale. Nos vamos a apariencia. Aquí solo cambiamos en decimales en las calificaciones al número 1 para que la nota sea muy concreta. Si dejamos el famoso 2 o 3 o 4 en decimales, el 2 que viene por predeterminado, siempre está el problema de que en algunas pruebas le aparece al estudiante 2.94 y empieza uno como docente a preguntarle, sí, el estudiante preguntándole al docente, profe, ¿eso es 3 o es 2.9? Entonces, para evitar esas preguntas, uno solo coloca un decimal y evita ese tipo de preguntas incómodas que le hace el estudiante a uno como docente. Esto de restricciones extras sobre los intentos es cuando uno quiere colocarle una clave para que el estudiante tenga que escribirla y así entrar al cuestionario. Esto también es opcional si ustedes quieren colocarle una clave. Si no, lo pueden dejar en blanco. Voy a colocarle una clave para que vean ahorita con el ejemplo del estudiante. Después en ajustes comunes de módulo, retroalimentación global no lo vamos a tocar, lo dejamos predeterminado. En ajustes comunes del módulo es importante que en visible lo vean, entonces que aparezca mostrar. Lo otro lo dejamos quietico, no movemos nada. Damos clic en guardar cambios y regresar al curso. Una vez creado ese cascarón, lo voy a ubicar aquí al final de la sección. Le digo ingresar, le doy clic en el nombre. Me aparece en resumen lo que he configurado, si se dan cuenta cuando se abre, cuando se cierra. Requiere una contraseña y que el límite de tiempo son 30 minutos. Me dice que aún no se ha agregado preguntas. Claro, porque creé el cascarón y el banco de preguntas está aparte. Entonces lo que tengo que es unirlos. ¿Cómo los uno? Dando clic en editar cuestionario. Me aparece el siguiente esquema, que es este. Y aquí al lado derecho está la opción de agregar. Entonces yo le digo agregar. Me aparecen 3 opciones, donde la primera nunca la iría a utilizar porque ya previamente en mi banco de preguntas creé todas las preguntas, valga la redundancia, entonces no habría necesidad de utilizar la primera. La segunda es cuando nosotros queremos utilizar un banco de preguntas igual para todos los estudiantes. ¿Qué quiere decir? Que el estudiante va a desarrollar las 4 o las 5 preguntas, todos van a resolver las mismas, sino que les va a aparecer ese en desorden. Y la última opción, que es la que están utilizando, es pregunta aleatoria, que es cuando nosotros tomamos de un banco de, por ejemplo, 20 preguntas, que sea aleatoriamente 10. ¿Eso qué quiere decir? Que el estudiante va a tener cuestionarios diferentes cada uno, preguntas diferentes para cada estudiante. Voy a tomar ese ejemplo de una pregunta aleatoria, la cual me aparece aquí en categoría, donde elijo la categoría que creé, que se llama examen primer corte, y yo tengo ahí 4 preguntas. Entonces yo digo, quiero que aleatoriamente sean 2, y le digo agregar pregunta aleatoria. Eso quiere decir que no todos los estudiantes van a responder el mismo cuestionario. Van a hacer 2 preguntas al azar de ese banco de 4, aunque la idea es que esos bancos sean mucho más grandes, sino por este ejemplo tomé 4. Pero la idea es, por ejemplo, que hayan bancos de 20 preguntas, 30 preguntas, y que aleatoriamente, por ejemplo, sean 5, sean 10, para que de verdad tengan bastantes opciones y el estudiante no se vaya a copiar.
cuando ya tenemos la pregunta aleatoria, aquí me dice, tengo dos preguntas, hay un icono de un dadito en la cual me dice que estoy tomando aleatoriamente de la categoría examen primer corte. Quiere decir que está configurado perfectamente. ¿Con qué termino? En calificación máxima, yo digo 5, guardar, y le doy clic aquí en reordenar, le doy un check, y con eso he terminado la configuración de mi cuestionario en línea. Así ya está configurada para que el estudiante lo desarrolle. Entonces voy a ingresar como el estudiante para que puedan ver cómo lo desarrollaría un estudiante. Entonces aquí tengo el usuario prueba, estudiante, ingresa al aula matriz. Sabemos que está en la sección número 3 y está aquí al final, el cual el estudiante ingresa. Le aparece el resumen que también me apareció a mí, en donde me dice que se cierra a las 4:15 y que tengo 30 minutos. Entonces, aquí es donde yo les decía, aquí yo ya voy en un desfase porque no tengo los 30 minutos, voy a tener menos de ese tiempo, pero fue por mi culpa porque ingresé tarde. Entonces, lo voy a intentar resolver el cuestionario. Me pide la clave, si se dan cuenta, contraseña del cuestionario. Entonces, debo escribirla, de lo contrario no voy a poder participar. E ingreso aquí a la prueba. Entonces, lo que yo les quería decir, si se dan cuenta, no puedo pasar a la pregunta número 2. Y si yo llego a pasarla sin responder, ya no voy a poder devolverme. Y voy a hacer el ejemplo. Siguiente. Ay, no, yo quiero devolverme. Aquí no se puede devolver. Ay, yo quiero hacer un truquito. Voy a darle aquí atrás. Mire lo que pasa si le doy atrás. Se devolvió. Y yo, ay, sí, listo, me dejó. Qué chévere. Siguiente. Ah, ok. Y ahora me voy a volver. No me va a aparecer la respuesta para devolver. ¿Sí se dan cuenta? Voy a volver aquí al final. Si vuelvo a ingresar y le digo continuar el intento, ya no me va a poder devolver a la pregunta 1. Ya no se quedó contestada. Igual lo mismo, si le digo aquí terminar el intento y le digo enviar todo, ya absolutamente se entregó y ya no va a poder hacer más. Y si se dan cuenta, no aparece nota ni nada porque yo no le habilité esa opción. Ejemplo, voy a mirar aquí en el mío, voy a hacer un ejemplo porque no les apareció el error que quería que les apareciera. Entonces voy a borrar el intento. Sí, voy a borrar ese intento. Y voy a configurar el examen para que sea de 4 preguntas, que 2 son muy poquitas. Entonces borro estas opciones. Y le voy a agregar ahora, no aleatoriamente, sino todas las preguntas de mi banco. Entonces las selecciono todas. Le digo guardar. Ok, y ahora sí me voy a volver como el estudiante. Y voy a hacer nuevamente la prueba. Es que quiero que vean el error cuando uno le dice atrás. Entonces, lo mismo, voy a presentar la prueba, le coloco la clave. Me aparece esta pregunta, entonces yo la respondo, le coloco esto, le digo siguiente. Y si me quiero devolver, que esto es lo que yo quiero hacer, no voy a poder. Si le digo atrás, me va a aparecer para volver a responder. Y si le digo siguiente, este es el error que yo quería que les mostrara. Entonces, mira, ha introducido datos fuera de la secuencia normal. Esto puede ocurrir si utiliza los botones de atrás o adelante en su navegador. Por favor, no los utilice durante la prueba. Entonces, el estudiante va a perder tiempo, le va a tocar decir continuar, va a devolverse al aula y debe continuar. Mira, ya no va a poderse devolver. Y si sigue intentándolo, le va a aparecer error. ¿Vale? Entonces, es importante que uno lleve esa recomendación a los estudiantes porque van a perder tiempo. ¿Vale?
Entonces, pues eso es importante, eso es lo que quería socializar con ustedes. Ahorita pues empezamos el tiempo de preguntas. La ingeniera Tatiana nos colabora diciendo qué preguntas tienen ustedes y con mucho gusto le damos solución. Muchas gracias por su atención, espero que haya sido de su agrado y que me hayan entendido, y lo que no me hayan entendido me lo mencionan en este momento y le damos solución. Muchas gracias, ingeniera Tatiana. ¿Me escucha, ingeniera Tatiana? Sí, Mauricio, Creo qué que pena, gracias. Es que no había activado el micrófono. Ingeniero Mauricio, es que hay algunas preguntas. Entonces, no sé si de pronto revisas, te leo la del chat. La profe Brigitte tiene una pregunta. listo, sí, empezamos sí, como por orden de primero a último y vamos dando respuesta. Perfecto. La primera pregunta es de la profe Brigitte que pregunta, los estudiantes dicen que cuando se cierra el cuestionario no pueden ver la retroalimentación. ¿Cómo lo ven ellos? Ok, perfecto. Entonces, mira, por ejemplo, en el caso de este estudiante, como yo configuré que ellos van a ver la retroalimentación solo hasta el final, cuando ellos terminan, voy a darle aquí terminar el intento, voy a contestar aquí algo rápidamente para que no me vaya a salir en cero. Cuando ellos le dan enviar y terminar, en este caso, al estudiante no le va a aparecer una retroalimentación porque yo lo configuré que solo la va a ver cuando se cierra el cuestionario. Pero mira, si yo llego y lo habilito en el momento que el estudiante termina. Entonces, si yo en el cuestionario, aquí en opciones de revisión, le digo que él puede ver los puntos cuando termina el intento y más tarde cuando aún está abierto, voy a guardarlo. El estudiante ya va a poder observar cuando termine su prueba su calificación. En este caso me fue muy mal, saqué 1.3 de 5. Ya para ver la revisión o la retroalimentación, es lo que yo les decía que es importante que lo dejen al final, aunque en este caso lo voy a habilitar en este momento para que vean cómo le va a aparecer al estudiante si yo habilito la opción de retroalimentación o dejo la última columna, pero es cuando el estudiante ya haya terminado y el cuestionario se haya cerrado, que podrían ver eso. Vamos a hacer que ya se cerró. Entonces, esto lo voy a habilitar solo para que vean cómo les aparece, pero la recomendación es que nunca lo habiliten, estas dos columnas que estoy habilitando, ¿vale? Solo para que vean eso. Guardo cambios. Y el estudiante, entonces, me vuelvo a él. El estudiante aquí al lado derecho, en revisión, tiene esa opción aquí en revisión, donde si doy clic, le va a aparecer toda la retroalimentación. Ah, ok, la primera le quedó mal, usted escribió esto y la respuesta era Mindomo. En esto usted no contestó nada y la respuesta era Liverpool, Inglaterra, River Plate, Argentina y así sucesivamente. Profe Viviana, no sé si te aclaré la duda. ¿Me puedes confirmar, por favor? Sí, perfecto. Muchísimas gracias. Un gusto, profe Viviana. Ingeniera Tatiana. Brigitte, Es Brigitte, la profe perdóname. Brigitte, sí. tranquila. La profesora Angélica tiene una pregunta. Profe Sí, Angélica, adelante. gracias. Maíto, una pregunta. Cuando uno tiene o hace la categoría así de enunciado y pone que la respuesta debe ser, no sé, por ejemplo, el ejemplo que diste tú de Mindo, y tú escribiste Mindo con mayúscula y eso, y por ejemplo que tuviera tildes, y si el estudiante la escribe en minúscula y sin tildes, ¿reconoce esa respuesta como correcta? No, mi querida profe, si la respuesta tiene tilde, el estudiante tiene que escribirla con la tilde. Por ejemplo, el ejemplo de Bogotá, ¿sí? Si el profesor no lo configura como Bogotá, al estudiante le va a decir que está mal. Ya. Lo que yo sí puedo hacer es lo que yo hice aquí en el ejemplo, que me voy a devolver, no pasa nada, aquí en el mío, este es el mío, perfecto. Me voy a volver aquí al banco de preguntas. Voy a elegir el banco de preguntas mío, que fue este. Y hagamos este ejemplo. Por ejemplo, en la respuesta que es Mindomo, yo configuré que fueran mayúsculas y minúsculas iguales.
yo coloqué Mindomo en minúscula allá en la configuración, pero si el estudiante me llega a escribir Mindomo Ajá. en mayúscula, así tal cual, y le dice enviar, al estudiante le va a quedar como correcto. Si te das cuenta, le aparece bien. Sí. Pero si yo le digo, por ejemplo, voy a configurar, voy a cambiar, voy a crear una nueva. Aquí en respuesta corta, voy a crearla rápidamente. Voy a colocar aquí P5, voy a hacer algo rápido para la prueba. Voy a colocar lo que sea, aquí bueno. Pero la respuesta es Bogotá. Y la voy a escribir así tal cual. Mira cómo la estoy escribiendo, ¿vale? Sí. La estoy escribiendo con mayúscula, minúscula, pero tiene una tilde en la A. Y yo le digo que esta es la correcta. Para mí, si no lo escribe así, está mal. Entonces yo le digo guardar cambios. Si la vamos a observar, si yo coloco, por ejemplo, Bogotá, sin tilde, y le digo enviar, me va a decir que apareció incorrecto. Correcto. Pero si Vale. yo le digo, bueno, comenzar de nuevo y quiero escribir Bogotá bien, por ejemplo, aquí con mayúscula, aquí también con mayúscula, aquí con minúscula, aquí con mayúscula y aquí te fue con una... minúscula, así, tal cual, y le digo enviar y terminar, también Es que está se te mal. fue una... Ah, sí, profe, perdón, me quedó mal, ahí sí fue un error fatal mío. Ahora sí. Listo, así, mira, por ejemplo, mayúsculas y minúsculas, pero lleva la tilde en la A. Si le digo que enviar, me va a decir que me quedó bien. ¿Sí ves? Ok. Lo importante es que tal cual como yo la escribí o la configuré en el cuestionario o en la plataforma, el estudiante la tiene que escribir. Por eso a mí me gusta colocar preguntas así con tildes, porque la manera de escribir es muy importante. Y el estudiante en comprensión lectora es muy malo. De verdad que si colocáramos esta pregunta de Bogotá, creo que el 50% se va a equivocar, no le pone la tilde en la A. Sí, claro. Sí, por eso lo pregunté, porque ya uno conoce su gente. Gracias, Maito. Con gusto, profe. Gracias, ingeniero Mauricio. El profesor Patricio tiene una pregunta. Profe, adelante. Mauricio, primero gracias por tu explicación, de verdad muy clara, muy didáctica, y uno ve el potencial que tiene la plataforma para hacer evaluaciones muy variadas y bastante seguras. Mi pregunta va en sentido general. ¿Qué pasa con aquellos profesores que por razones diversas no tienen un aula virtual establecida? ¿No habría una posibilidad de crear un espacio virtual común con ciertas, por supuesto, restricciones para aquellos profesores que no tengan un aula virtual, pero quisieran aprovechar el potencial de Moodle para hacer sus cuestionarios? Sí, profe, claro que sí. Primero, saludarte, profe Patricio. Muchas gracias por tu comentario. La idea era que les gustara la explicación y que pudieran conocer esta herramienta. Profe, nosotros con los docentes que en su momento o actualmente no cuentan con un aula de acompañamiento virtual, nosotros desde el campo virtual creamos una matriz para cada facultad y departamento donde la hacemos muy concreta para esos profesores que apenas están iniciando con nosotros, ¿sí? Lo que nosotros queremos es que el profesor, aparte de esta herramienta, por ejemplo, cuestionario, utilice como la actividad tarea, como que cree un espacio muy sencillo, muy concreto, pero que tenga cositas aparte del cuestionario, como material, como que tenga, por ejemplo, entregas de tareas, que tenga ahí la presentación del docente, el sílabus. Son cosas muy sencillas, pero que hacen un aula bastante agradable. Claro que sí, nosotros en el mes de casi marzo terminando, habilitamos o enviamos una información para que los profesores que quisieran hicieran la solicitud. Un número casi de 20 profesores la hicieron y tuvieron su espacio para finalizar este semestre. Para el próximo semestre, de igual manera, van a tener esa posibilidad, el docente que lo desee, se contacta con nosotros, hace la solicitud por el link de apertura de aula y nosotros le habilitamos esa matriz que hemos configurado para cada departamento y para cada facultad y empieza a subir las cositas fundamentales, como te digo, la presentación docente, el sílabus,
material en los 3 cortes para que sea un aula bastante completa y que él defina qué actividades quiere utilizar. Mauricio, muchísimas gracias y me alegro que existe de enterarme que existe esa posibilidad. Gracias porque así lo puedo compartir. Claro que sí, profe, con muchísimo gusto. Mil gracias, ingeniero Mauricio. Permíteme para complementar la respuesta para el profe Patricio. Profe, precisamente ahora en el periodo intersemestral, la idea es poder apoyar a todos los profesores para que para el segundo semestre cada uno pueda tener diferentes aulas virtuales para todos sus espacios académicos. Esperaríamos, yo creo que en una semana o en 2, poderles compartir pues la programación de capacitación que vamos a tener con cada uno de los departamentos y facultades. Entonces, para que de pronto podamos hacer un acompañamiento mucho más cercano a ustedes. Bien, profe, gracias de verdad por preguntar. Ingeniero Mauricio, hay una pregunta de la profesora Linda que dice, si ya hemos diseñado preguntas, ¿cómo se pueden categorizar después? Profe Linda, ¿me escuchas? ¿Puedes activar el micrófono, por favor? Hola, profe Mauricio. Sí, señor. Buenas tardes. Buenas tardes, profe. Cuando me dices que categorizar es agregarle más preguntas a la categoría, ¿o a qué te refieres? No, mi profe. Me refiero es que antes de la capacitación, digamos que yo hice un cuestionario directamente en la actividad y ahí cargué las preguntas, o sea, no las hice en un banco de preguntas. Ok, ¿sí? Sí, señora. Entonces no quedaron bajo una categoría. Entonces, esa era la pregunta, como si ya yo tengo preguntas, o sea, digamos un cuestionario creado, o sea, tengo preguntas, ¿cómo hago para agruparlas dentro de una categoría? Ok, te entiendo. Entonces, lo primero que tendrías que hacer, profe, es ir a tu aula, ¿sí? Supongamos que esta sea tu aula. En tu aula, irte al banco a crear la categoría, ¿sí? Entonces, tú te vas a la categoría, banco de preguntas, categorías, creas tu categoría, ¿sí? Le das el nombre, como lo mencionamos, categoría aquí padre superior, le das un nombre, ¿sí? Le das añadir y después tienes que ubicar el cuestionario. Es que me gustaría hacer la prueba, pero con un aula que tenga... Ah, ya sé. Voy a hacer de ejemplo, voy a salirme de acá. Yo tengo un aula aquí de un profesor. Pongámosle esta, práctica de oralidad, porque así lo va a ver más sencillo. Profe, siempre cuando un docente no crea una categoría, sino que agrega las preguntas en un cuestionario sin haber creado la categoría. Ah, pero aquí no tengo rol de profesor. Entonces me toca así la de la profe. Acá esta sí tengo rol de profesor. Entonces, me voy aquí al banco de preguntas de mi aula y es completamente seguro, profe, que te va a aparecer en esta que dice valor por defecto. ¿Sí? Todas esas preguntas que uno no las agrega a una categoría van a aparecer en esta que dice valor por defecto y si te das cuenta aparece un número grande de preguntas. ¿Sí? Sí, señor. Entonces, sí, señor. Lo bueno es que aquí te va a aparecer el nombre y la fecha en que lo hiciste. Entonces, supongamos que tú las identificas. Ah, mira, aquí están, sí, son estas 10. Voy a dar un ejemplo. Entonces, tú las seleccionas, ¿sí? Selecciona las 10 que son las tuyas. Supongamos que son esas. Y al final, le dices que las mueva a la categoría que has creado. ¿Sí me hago entender, profe Linda? Sí, profe, perfecto. Sí, señor. Listo, profe, con muchísimo gusto. Profe, y tengo otra pregunta también parecida. También mencionaste cuando creamos la categoría que quedara como categoría padre superior. A mí me parece que en una que sí cree categoría ya ahorita al finalizar el semestre no me quedó en categoría padre. Padre superior, pues. Ahí también cómo podría hacerlo. Entonces, ahí lo que harías es irte a la opción aquí de categorías, buscas cuál es la categoría que no crees que esté, ¿sí? Supongamos que sea esta, primer examen, entras a la ruedita y aquí vas a poder elegir que ahora sea superior, ¿sí? La editas
ese superior y guardas cambios y ya. Perfecto. Muchísimas gracias, profe. Muy amable. Con mucho gusto, profe. Muchas gracias, ingeniero. La profesora Marta tiene una pregunta. Permíteme que se me corrió aquí un poquito el chat. Es, si necesito que un punto valga más que los demás, ¿cómo lo programo? Perfecto. Listo, sí, señora. Vamos a irnos allá. Entonces, me iría a mi aula que acabé de crear, bueno, aula matriz de derecho, me iría a mi cuestionario. Cuando yo estoy configurando, profe Marta, el examen, ¿sí? Que es aquí en editar cuestionario, que se acuerdan que aquí es donde yo dije que agregar y todo eso. Entonces, ahorita como tengo un intento, lo voy a borrar porque si hay un intento yo no puedo modificar nada de esto, entonces voy a borrar ese intento. Voy a borrarlo porque si no, no me va a dejar editarlo y mostrarle a la profe cómo se haría. Entonces, listo, ya lo borré el intento, puedo irme nuevamente a editar cuestionario. Entonces la profe lo que me menciona, aquí por ejemplo tengo 4 preguntas, pero yo digo, no, esta pregunta, como es de emparejamiento, es como la más difícil, entonces yo aquí le voy a colocar 2, enter, y aquí entonces ya va a valer 2 y las otras 1. Y ahí me va a dar el total de 5. Perdón, Mauricio. Señora, ¿te escucho? ¿Puede hacer? Sí, pero entonces no sé, no me lo dejó modificar. No sé si de pronto lo tengo bloqueado en alguna parte. Profe, si tienen intentos participantes en esa, que estudiantes hayan participado en ese cuestionario, no se puede editar. No, el cuestionario era nuevo. Señora, perdóname. El cuestionario era nuevo, o sea, sí, o sea, lo acababa de hacer. Y Ok. necesitaba que un punto valiera exactamente, sí, 2. ¿Sí? Ok, listo, profe. Tranquila, como lo acabamos de ver, yo aquí, por ejemplo, también, mira, puedo otra vez cambiarle en vez de 2, 1, y me lo dejo cambiar. Si quiero colocarle 2 a esta pregunta, lo mismo, 2 y enter. Y se puede cambiar sin ningún problema. Profe, ahí sí tendríamos, pues si tú me dices que eso no lo puedes hacer ahorita en este momento, te dice que no. No sé si ya, pues le dejé yo que valieran todos los puntos igual, ¿no? O sea, le quité la complejidad de ese punto para que todos valieran igual. De todas maneras, yo vuelvo y reviso, pero entonces sí veo que sí, o sea, no es sino cliquear Lo y exacto. Claro, profe, lo importante es que para que se guarde ese valor, tú tienes que darle la enter o clic a la tecla enter, porque si no, no. Si yo, mira, le coloco aquí 1 y me voy aquí afuera, me sigue dando el 2, ¿sí ves? Si yo le coloco 1 y me voy aquí afuera, sigue dando 2. Yo tengo que, para finalizar el proceso, colocar el número y dar enter. Así sí me va a dejar el número, ¿vale? Tenlo en cuenta. Listo, Mauricio, lo tendré en cuenta en todo. Mil gracias. No, con muchísimo gusto, profe. Gracias, profe Marta, por la pregunta. El profesor Andrés Navarro tiene una pregunta. Adelante, profe. Buenas tardes, Mauricio. Muchísimas gracias por la explicación. Solamente, bueno, 2 cositas muy en la línea del profe Harpa. Pues yo envié un correo hasta hoy, no sabía lo que había comentado la directora de TICS, que se había enviado el correo, no lo vi, para poder empezar con este trabajo de empezar a hacer bancos de preguntas. Y también mi otra pregunta es, la idea es que todos los, por ejemplo, que seguimos con esta contingencia, todo esté dirigido hacia el trabajo en Moodle, o se va a dejar la puerta abierta para, por ejemplo, trabajar de manera alternada con la plataforma Microsoft Teams, que, bueno, que yo la trabajé durante todo este periodo de contingencia, pues me pareció un poco más amena, porque sé que Moodle, por su alta capacidad de edición, pues tienen múltiples herramientas y muchísimas herramientas. Entonces, ¿se va a dejar también abierta esa ventana? Bueno, mis 2 preguntas son esas. Si me pueden compartir el enlace para solicitar la apertura del aula, y la otra es si se va a dejar la puerta abierta para trabajar de manera alterna con Moodle y Microsoft Teams. Listo, profe, vale. Buenas tardes. Muchas gracias por su asistencia y por las preguntas. Claro que sí, profe. Ahorita le compartimos el link para que puedas solicitar la apertura de tu asignatura, de tu espacio virtual. Y con referente a la segunda pregunta, nosotros seguimos trabajando para tener las clases
por la herramienta Teams. Eso no se va a modificar, ¿sí? Ustedes siguen para el otro semestre, si sigue esta contingencia, que creemos que sí, ustedes van a tener sus clases con los estudiantes por la herramienta Teams, no va a tener ningún cambio, siguen haciéndolo como lo hicieron en este semestre, sino que lo que nosotros queremos es que tengan un espacio de acompañamiento institucional por la plataforma, donde puedan tener ahí todo el material, las actividades de entrega, los quizzes, los exámenes si también los quieren, ¿sí? Y si hay, por ejemplo, la posibilidad que ustedes quieren de colocar un enlace o la URL que desde aquí el campus virtual los direccione a Microsoft Teams, también lo pueden hacer, ¿sí? Para como que se pueda unificar esos dos espacios. Pero lo principal es que las clases se siguen haciendo por Teams, eso no va a cambiar, sino lo que estamos haciendo aquí es como un apoyo o un acompañamiento a esas clases por Teams. Bueno, muchas gracias, Mauricio. Con mucho gusto, profe. Maurito, hay una pregunta sobre si la capacitación va a generar un certificado del profe Patricio. Profe, inicialmente no se tiene contemplado la certificación, pero vamos a generar un programa de capacitaciones durante el periodo intersemestral que posiblemente sí tengan certificado y en ese caso estarían estas capacitaciones adicionales. Eso digamos inicialmente. Frente a la duda de la grabación, ya se empezaron a publicar la grabación de estas capacitaciones, ya se está haciendo la publicación de los enlaces de grabación. Apenas finalicemos esta capacitación, van a recibir por correo el enlace del canal de YouTube del campus virtual en donde ya se están subiendo las grabaciones para que ustedes tengan acceso a todas las que se han realizado y ahí también puedan volver a retomar digamos, los elementos que el ingeniero Mauricio ha compartido. Bien, entonces, para eso. El profesor César González tiene dos preguntas. Mauricio, entonces en este caso, cuando se está diseñando el aula virtual, ¿hay algún aula o grupo habilitado para dudas o inquietudes en tiempo real? El profesor dice, creo que hay muchas dudas que saldrán mientras uno va estructurando el aula. Vale, profe. Bueno, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Nosotros tenemos varias personas en la oficina o en el campo virtual que estamos siempre pues, atentos a lo que ustedes como docentes necesiten. Yo lo que recomendaría ahí, profe, y como he trabajado con los demás compañeros docentes, es una reunión, ¿sí? Planteamos una reunión, por ejemplo, si quieres conmigo o con la ingeniera Denise, que es la otra asesora tecnológica, se programa una reunión en el momento, en el día y la hora que tú necesites o que puedas estar, y ahí vamos a empezar a seguir trabajando y aclarar las dudas que se puedan presentar a lo largo de la creación de tu espacio virtual. Profe, ok, no sé si contestó por el chat, ingeniera Tatiana. Sí, y ok, sí tiene otra pregunta. Bueno, frente a ese dice que perfecto. Y la segunda era sobre la grabación. Entonces, en este caso, pues lo que habíamos dicho hace un momento, que la íbamos a compartir por correo electrónico el enlace al canal de YouTube y pues ahí van a quedar subidas las grabaciones. No sé si algún profesor tenga alguna pregunta adicional que con mucho gusto podemos aprovechar para realizarla en este momento. Puede ser por el chat o por el micrófono. Sí, yo tengo otra pregunta. Señor. Por ejemplo, cuando se diseña el tipo de preguntas que es muy versátil, es muy útil, principalmente para evitar las copias, también es posible que, por ejemplo, en la retroalimentación sea, por ejemplo, la imagen de la solución del o de los problemas. También se puede, ¿cierto? ¿Sí se puede? Sí, señor, claro que sí. Sí, puedes colocar, por ejemplo, en la retroalimentación, por ejemplo, si es un ejercicio, ¿sí? Puedes colocar la imagen con la solución del ejercicio. Otra pregunta, sí, yo decía lo de Microsoft Teams porque, bueno, yo logré acoplar dos aplicaciones que son tareas y notas. Entonces es muy sencillo, es muy simple como muestra
en orden cronológico todas las tareas que uno les va asignando, ya sean tareas o cuestionarios, y hay un dashboard para las notas, ¿no? Y se ve muy intuitivo. Aquí en Moodle supongo que también existe. ¿Cómo se ve ese asunto de las notas acá? Claro, profe, ya te muestro un ejemplo. Voy a irme aquí a mis cursos. Voy a entrar a este en particular. Cuando uno ingresa, por ejemplo, en este caso del aula de tecnología de la información, uno aquí en administración le aparece la opción de calificaciones, de donde uno puede observar todos sus estudiantes, con foto incluida, con su correo que tiene asignado, y aquí al lado derecho, las actividades que se llevaron a cabo durante el semestre o sí, el periodo, y cada una de ellas con su calificación si ya previamente se ha calificado. ¿Cómo le aparecería al estudiante? Al estudiante le aparecería de la siguiente manera. El estudiante lo va a visualizar tal cual así como lo estamos viendo, profe. Cada actividad con su calificación y aquí si hay una retroalimentación, un escrito, ¿sí? Y también le va a aparecer el total del curso, donde nosotros podemos tomar porcentajes diferentes para cada actividad y que le llegue a dar el total. También podemos separarlo por cortes. Entonces, poder agrupar todas estas actividades que pertenezcan al primer corte, todas estas al segundo y todas estas al tercero. Y que al final me sume esas notas y me dé un total. Bueno. Y puede generarse, por ejemplo, caso tal, un Excel. Bueno, no es necesario porque aquí calcula todo. Sí, profe, y aquí tú también lo puedes descargar en Excel. Tus notas las puedes descargar, mira, en exportar los puedes descargar a una hoja de cálculo de Excel. Chévere. Entonces, lo puedes hacer. A veces los profesores hacen ese proceso, califican todo, lo dejan todo súper bien y al final lo descargan en Excel para tener como una evidencia, a veces también socializarla con los estudiantes en las clases. Claro, entonces ahí, claro, uno podía, como tú decías, agrupas y entonces en ese grupo le das un porcentaje. Bueno, en este caso pues ya eso no se está haciendo, todas van en igual, todas se suman y listo. Pero por ejemplo, en el caso tal que ya pase esta contingencia y uno vuelva a retomar esos porcentajes, vuelva a la figura de exámenes, entonces, claro, bueno, en ese caso, bueno, después que empiece a trabajar en eso te preguntaré. Sí, supongo que a este grupo de notas, listo, me las promedias y tiene tanto peso. Este otro grupo de notas me las promedias y tiene otro peso. Sí, y luego señor. al final se coloca la ecuación que uno quiere para que, en este caso, me genere la nota final, por ejemplo. Sí, señor, que primero, por ejemplo, el primer corte tenga un valor del 30%, el segundo otro 30% Exacto. y el último 40%. Sí, señor, Exacto. lo podemos hacer. También. Otra pregunta. Yo estuve mirando, porque yo también tengo laboratorios. Yo le escalé la pregunta a Boris. Boris me dirigió a investigaciones, pero bueno, creo que no me respondieron. No sé por qué será, pero te lo voy a hacer a ti a ver si de pronto se puede utilizar. Yo sé que Turnitin se puede acoplar tanto con Microsoft Teams como con Moodle, ¿vale? Por el hecho que nosotros trabajamos laboratorios, los preinformes, los informes de laboratorio. ¿Es posible asociar Turnitin a esta herramienta? Sí, señor, ya la tenemos. En el periodo intersemestral vamos a dar capacitaciones de cómo incorporar Turnitin a sus aulas virtuales. Sí, entonces sí, Mauro, por favor, que te pediría así para solicitar de una vez la apertura de 2 aulas que voy a empezar, o 3. Con mucho gusto, profe. Ahorita te compartimos el enlace. Si quieres por el chat, nos deja. Ah, no, creo que la ingeniera Tatiana tiene tu correo. O si quieres, nos lo compartes ahí por el chat y te enviamos. Te comparto el correo. Te Sí, enviamos. Sí, es que yo no sabía que el proceso para la apertura del aula, bueno, sí, de pronto no vi el correo. Y yo le escribí a Denis, creo que fue. A la ingeniera Denis, sí, señor. Sí, creo que le envié el correo a la ingeniera Denis, entonces por ahí no era la cosa. Entonces sí, ahí les comparto mi correo para que me brinden el enlace. Con mucho gusto, profe. Terminada el webinar, yo, si quieres yo o la ingeniera Tatiana, te enviamos ese link, ¿vale? No, muchísimas gracias. Ingeniera Tatiana, muy amable por su tiempo y por este espacio. Muchísimas gracias. Con mucho gusto, profe. Con mucho gusto, profe. Ya les compartí por correo el enlace de
para el acceso a los enlaces de la grabación y entonces ahora les compartimos a todos el enlace de la apertura de aula. Ingeniero Mauricio, hay una pregunta a la profe María Margarita. Si un estudiante presentando una prueba le aparece error y digamos, no le ha dado respuesta a todas las preguntas, ¿qué se debe hacer? Ok, profe. Si un estudiante en un momento, supongamos que aquí me aparece error, yo estoy en el examen, voy a entrar como el estudiante. ¿Dónde está el estudiante? Aquí está el estudiante. Entonces yo estoy en el examen aquí de matriz de derecho. Estaba acá en el examen. Listo, me apareció error. Hay que primero verificar que si el error que le apareció fue porque se le fue el internet, porque se le bloqueó el computador o por qué sucedió. Cuando yo estoy en los exámenes presenciales, que tengo la posibilidad de guiar al estudiante, yo lo primero que verifico es que tenga internet. Entonces yo llego y abro otra ventana y coloco, por ejemplo, YouTube o algo para poder identificar si tengo internet. Ah, sí, sí tengo internet. Entonces, ¿qué vuelvo a hacer? Abro otra ventana y vuelvo a ingresar al campus virtual, ¿sí? Me vuelvo a ingresar a pregrado, me vuelvo a loguear e ingreso al cuestionario, que eso va a permitir que yo siga si el tiempo todavía está activo, si no se ha cerrado el cuestionario, que yo pueda retomar y me van a aparecer las preguntas que yo ya contesté de esa manera. Entonces yo continúo donde quedé. Entonces no va a haber ninguna dificultad que tenga que empezar desde cero, porque lo que contestó hasta ahí va a llegar y va a continuar cuando vuelva a ingresar en ese espacio. No sé si la profe Margarita me entendió lo que quise mencionar. Les dice uno entonces que intente entrar nuevamente, es ahora en esta contingencia, y es un estudiante especial que me hizo varias veces ese hecho, pero él decía error, y no supe, pues no le pregunté si era que tenía internet, pero entonces él al corroborar puede volver a entrar si está en el tiempo para dar respuesta al examen. Claro, profe, lo que yo siempre le he dicho a los estudiantes, si en una prueba de 36 personas, solo 2 están presentando problemas, el problema no es la plataforma, el problema son ellos 2. Sí, no, y este era solo uno. Ok, perfecto. Entonces ese estudiante fue el del inconveniente. Claro, pudo haber sido el computador, pudo haber sido el internet, pero él, con lo que cuenta, con el conocimiento de que si tiene internet va a poder ingresar a la plataforma, si le apareció el error de pronto que se bajó el internet y se fue en un minuto, él puede retomar, como te digo, mi querida profe, uno le dice, tranquilo, abre una nueva ventana, ¿sí? E ingresa nuevamente al campus virtual, te logueas y vuelves a ingresar al cuestionario y vas a retomar en donde quedaste. Sí, yo lo que hice fue el número total de preguntas que respondió, le hice como si fuera 5 y le desconté, pero en una entró, estuvo 5 minutos y no me contestó nada y salió. Sí, por eso. Bueno, muchas gracias, ingeniero Mauricio, profe, muy con amable. muchísimo gusto, con muchísimo gusto. Gracias, ingeniero Mauricio. No sé si algún otro profesor tenga alguna pregunta. Bienvenido. Buenas tardes de nuevo. Bueno, siguiendo de pronto con lo que acaba de preguntar la profe Margarita, porque este semestre es que tuvimos esa experiencia, pero efectivamente, ¿cómo podemos abordar a los estudiantes en el caso que nos digan definitivamente cómo comprobamos si es problema de conexión o que ellos sencillamente estén buscando una excusa para no presentar en ese momento el cuestionario? No sé, o sea, no sé en su experiencia cómo podríamos abordar a este tipo de estudiantes. Vale, profe, te voy a dar una sugerencia que hice con una profe de odontología y nos sirvió mucho. ¿Qué pasa? Sinceramente, nosotros no podemos identificar si el estudiante en su casa se le fue el internet o no, o se le fue la luz. La plataforma, nadie lo puede identificar, ¿sí? Porque hasta el estudiante puede apagar el módem y listo, ¿sí me entiendes? Entonces, va a ser muy difícil poderlo identificar de esa manera. Pero entonces, con la profesora que te digo de odontología que hicimos esa recomendación, el estudiante que presentaba o que decía
que se le había dado la luz, que se había presentado problemas, que no pudo desarrollar el quiz o el examen o lo que estábamos planteando, yo le decía, profe, dígale al estudiante que no hay ningún problema, que después se van a encontrar por Teams los dos y van a hacer el examen oral. Perfecto. Y fue santo remedio porque a nadie más se le volvió a caer el internet. Listo, mi profe, muchas gracias. Con mucho gusto, profe. Y esas preguntas en el oral eran preguntas del banco, ¿sí me entiendes? Sino que se contestaban en tiempo real así, activando la cámara y para que él no tuviera esa ayuda que siempre tiene cuando pues uno lo está haciendo virtual. Y fue santo remedio. Vale, mi profe. Muy buena táctica, gracias. Con gusto. Perfecto. Bueno, entonces, ingeniero Mauricio, muchas gracias. Agradecerle a todos los profesores que nos han acompañado en la tarde del día de hoy. Gracias por sus preguntas, por su participación. Y bueno, y los invitamos a seguir participando de las capacitaciones. En un tiempo muy corto estaremos compartiéndole la nueva programación para que ustedes puedan agendarse y participar. Muchas gracias para todos. Desde el campus virtual les deseamos un feliz fin de semana y nuevamente agradecerles por estar tan pendiente de estas capacitaciones. Muchas gracias. Gracias, A Tatiana. usted, Gracias, ingeniera, muy Maito. amable. Buen fin de Gracias, semana. ingeniera. Adiós. Muchas gracias. Gracias Gracias, para todos. ingeniero Gracias. Mao. Con muchísimo gusto. Cuentan con nosotros para lo que necesiten. Que tengan Listo, un feliz ingeniero fin de Mao, lo semana. voy a molestar. Claro que sí, profe. Con muchísimo gusto. Todo lo que necesiten, ahí estamos para apoyarles. Que tengan un feliz Listo. fin de semana y gracias también a la ingeniera Tatiana por invitarme y que pueda tener estos espacios con los profes. Listo, ingeniero. Gracias, ingeniera Tatiana, muy amable. Que esté muy bien, profe Henry. Feliz fin de semana para todos. Muchas gracias. Lo mismo, ingeniera.